Hola, ¿qué tal? Yo soy el licenciado Eduardo Romero Angulo, tu abogado de confianza. A nombre de Canal 10 y todo el equipo de profesionales que hacemos posible la misión de este espacio, te damos la más cordial bienvenida a tu programa Espacio Jurídico. Es un placer para nosotros que usted conozca correctamente cuál es nuestra dinámica. Únicamente se tiene que comunicar por teléfono, por supuesto a los números que le van a aparecer en su pantalla, especialmente el 843-6500, extensiones 101 y 102. Su llamada puede ser anónima. Únicamente platíquenos en qué consiste esa duda jurídica que usted tiene y con mucho gusto nosotros le vamos a dar una asesoría referente al tema que usted nos platique. Y por supuesto, en caso de que el tema sea de orientación, nosotros también lo vamos a orientar para que usted se encuentre prevenido para cualquier situación futura, por supuesto que necesite o que requiera una toma de decisiones por su parte. También contamos con un correo mail que es espaciojurídico@tucanal10.com. A través de ese medio, usted nos puede contactar redactándonos en qué consiste esa duda que usted tiene y con mucho gusto, por la misma vía, nosotros le vamos a enviar esa asesoría o bien esa orientación que nos está solicitando. Y en caso de que usted quiera que platiquemos en nuestros programas de los lunes, miércoles y viernes a partir de las 9 de la mañana, esa asesoría que nos está solicitando, con mucho gusto pónganos la fecha en la cual usted va a estar muy pendiente en su televisor, viendo, por supuesto, sintonizando Canal 10, viendo su programa Espacio Jurídico, y ese día podemos interactuar también vía telefónica en base al tema que usted nos plantea y que, por supuesto, con mucho gusto nos gusta apoyarlos promoviendo la cultura jurídica preventiva, que ese es el tema específico, y por supuesto también ayudamos a la gente, en este caso los asesoramos con un poco de la materia jurídica correctiva, ya que esta se aplica cuando una situación ya está en una controversia jurídica y que por supuesto pues lo único que queda es dirimirla y no prevenirla previamente, como se podía entender desde el vocablo, para poder en este caso evitar a llegar a una situación de controversia. El día de hoy vamos a hablar de diversos temas que nuestros televidentes nos han solicitado que platiquemos. Ponga mucha atención si usted se encuentra siendo como arrendatario de un inmueble en el cual, derivado de una situación de contrato, la persona quien es el arrendador, en este caso, fallece, ¿no? Y los herederos quieren ya sacarlo del predio para poder darle un uso particular, ¿qué es lo que se puede llegar a hacer? En este primer tema que vamos a platicar, ya les puse un poco el preámbulo de qué se va a tratar. Qué importante es conocer que en la materia del arrendamiento, en este caso, de locales comerciales o bien de inmuebles con la finalidad de poner un comercio ahí y no una vivienda, es el hecho de respetar un contrato. El contrato es la herramienta que jurídicamente se utiliza para poder plasmar, obviamente, las voluntades de ambas partes. Por un lado, el arrendador plasma su voluntad manifestando que es propietario o bien que cuenta con las facultades suficientes para, en este caso, como persona para poder obligarse a él y a un tercero, a una persona que fue quien le otorgó esas facultades. En este caso, si se trata a través de un poder notarial, ¿sí? Puede ser a través de un poder de actos de administración o bien puede ser a través de un poder con actos de dominio. Con cualquiera de esos dos poderes, una persona puede llevar a cabo el hecho de la contratación o bien la firma de un contrato de arrendamiento o un convenio transaccional de desocupación y entrega, obviamente a nombre de la persona que le otorgó esas facultades. Y por otro lado, bueno, en este caso, esa persona cuenta con la voluntad de dar en arrendamiento ese inmueble por cierto tiempo, obviamente por una contraprestación económica, que viene siendo un precio que se tiene que pagar por parte del arrendatario. En este caso, en este mismo contrato, el arrendatario se obliga
a dos situaciones específicas. Una, a pagar el precio que están pactando para el uso, aprovechamiento de ese bien inmueble, y por otro lado, a darle obviamente un cuidado a ese bien para poder entregarlo tal cual obviamente fue entregado, era el momento para su uso, y por supuesto en el tiempo plasmado en el contrato. Es importante que se sepa que el deterioro que puede tener ese inmueble, si fue un deterioro normal, ¿sí?, por el uso normal y porque el tiempo, en este caso el clima, tanto el sol, la lluvia, afectan obviamente a todo lo que viene siendo el inmueble desde su estructura, obviamente superficial, y por supuesto también el hecho de pintura, etcétera, que podría llegar a tener ese tipo de inmueble. Entonces no tiene que correr el mantenimiento por parte del arrendatario. En caso de que se traten de actos que menoscabaron obviamente o que dañaron el inmueble por actos, en este caso del arrendatario, hablo el tener que hacer un hueco para poner un aire acondicionado, el tener que hacer obviamente maniobras de albañilería, etcétera, que afectan y que dejan el estado diverso a la forma en la cual se le otorgó, pues bueno, sí van a tener que cubrir estas personas con esas reparaciones. Vámonos a un corte comercial y regresamos con más aquí en su programa Espacio Jurídico. Los videos más populares, entrevistas, lugares de moda, Video Check, un programa hecho por ti, sábados 12:30 del día. Conoce y descarga la aplicación de Canal 10 en tu smartphone. Inicia tu mañana bien informado en Omelet Político. Omelet Político, con los periodistas de la opinión más impactantes. De lunes a viernes en punto de las 7 de la mañana. Sin miedo a decir la verdad, porque en este programa estamos hechos de muchos. Omelet Político. Ya estamos de vuelta aquí en su programa Espacio Jurídico. Les recuerdo los teléfonos en el estudio 843-6500, extensiones 101 y 102. Recuerde que su llamada puede ser anónima. Y bien, ya que conocemos el contexto del contrato de arrendamiento, en este caso, ya entrando a la asesoría más profunda de lo que nos solicitan nuestros televidentes, pues bueno, hay que conocer que hay diversas formas de dar por terminado los contratos, ya sea porque el tiempo llegó a su plazo, si fue por un año y ya transcurrió el año y hasta ahí es la voluntad de las partes, pues esa es una forma, porque el tiempo ya feneció. Por, en este caso, solicitud de alguna de las partes. Esa situación podría llegar a tener algún tipo de sanción, ya sea económica, normalmente así es, a veces se tiene que pagar una cantidad proporcional de los meses que hicieron falta por seguir ocupando, o bien a veces se apoyan con el pago que se realizó, o en este caso con la aportación del depósito que se dio, que sin embargo el depósito tiene otra, en este caso, utilidad para el contrato que se firmó.
pero es una opción también que se maneja en la práctica, ¿no? Y por supuesto se puede dar la situación que por una situación climatológica, algún tipo de acto obviamente fortuito, en donde las partes no tengan a lo mejor en una situación directa para una afectación al bien y que por alguna cuestión obviamente ya queda inhabitable, vamos a suponer en los lugares en donde se puede llegar a dar estas situaciones, algún tipo de terremoto o bien algún huracán o ciclón que de plano ya no permita que ese inmueble pueda ser más funcional. Entonces, esa forma también puede dar por terminado el contrato. Y por último, la muerte. La muerte en ciertas situaciones puede dar igual por terminado un contrato. Para el caso específico que estamos platicando, no es así. La muerte no da por terminado el contrato, toda vez que, uno, no lo plasmaron así, y dos, la ley tampoco no nos especifica que para este tipo de transacción se dé por terminada una vez que fallece, obviamente, el arrendador, que ese es el tema en específico. Fallece el arrendador y los herederos solicitan, obviamente, la devolución del bien. Qué importante es el tener un contrato. Por eso es que inicié el tema platicando sobre una forma muy sencilla, ¿no?, de cuál es la finalidad de un contrato de arrendamiento. Al conocer que el contrato de arrendamiento nos habla de tiempos en específico y que tienen que ser tiempos que ambas partes pactaron y que están de acuerdo a cumplirlos, entonces, en el caso de que la persona fallezca, el arrendador, y que se encuentran los herederos quienes pueden llevar a cabo de forma futura y a través de sus procedimientos jurídicos adecuados la administración del bien, entonces puede continuar, obviamente, la vigencia del contrato. Lo que sí se recomienda es que el contrato se actualice. ¿A qué me quiero referir con la actualización? Bueno, por un lado, los herederos ya tuvieron que haber interpuesto sus, obviamente, procedimientos, ya sea vía judicial o ya sea igual vía notarial. ¿A qué procedimientos me refiero? Obviamente, si se encuentra el difunto realizó un testamento, pues por supuesto ahí se va a manifestar alguna situación específica sobre ese inmueble. Y en caso de que no haya realizado un testamento o sí realizó el testamento, pero ese bien no se encuentra manifestada alguna última voluntad del propietario sobre ese inmueble, entonces se tiene que llevar a cabo un procedimiento intestamentario. En ese procedimiento intestamentario se va a nombrar a un albacea. El albacea es la persona que administra los bienes dentro de un procedimiento, obviamente, ya sea intestamentario o testamentario. Esta persona, esta albacea, dentro de las diversas tareas que tiene que llevar a cabo dentro de ese procedimiento, una de ellas es el administrar los bienes que se encuentran, obviamente, para la masa hereditaria. Entonces, este bien se va a actualizar de la siguiente forma. Como todavía hace falta, vamos a poner el ejemplo de 6 meses, que se trate de un contrato de 2 años y que ya lleva años, 6 meses ocupando la persona que está ahí. Entonces, al contar todavía 6 meses más para esa ocupación, se tiene que actualizar el contrato en donde el albacea o la albacea obviamente manifieste la voluntad de sus representados en este caso para poder actualizar el contrato mencionando que se va a continuar en el tiempo que se manifestó, pero claro es que ahora el pago ya no se le va a realizar a un número de cuenta en específico que era del difunto, o bien ya no se le va a pagar en efectivo en el domicilio del difunto, o bien que el difunto, obviamente, si él en su momento iba a recabar de forma personal esas rentas de forma mensual, y como ya no se va a llevar a cabo así, se tiene que manifestar ahora
a quién se le va a realizar el pago. Pero el pago correcto, ponga atención, señor arrendatario, el pago correctamente se le tiene que realizar, obviamente, a la persona que se le haya nombrado como albacea, porque esta persona, como le mencioné, es quien administra los bienes y que otra de las tareas que tiene dentro de un procedimiento, ya sea testamentario o intestamentario, es la rendición de cuentas a las partes y también, por supuesto, la autoridad. Por eso, esta rendición de cuentas, el albacea, al recaudar el pago de la renta, obviamente posteriormente va a hacer su división de utilidades, previamente haga su trabajo financiero de cómo se va a destinar esos dineros que está recaudando por parte del arrendatario por tener ese contrato. Aquí lo importante que quiero que usted sepa, señor, tanto por un lado herederos como por otro lado, señor arrendatario, es el hecho de que sí tienen que actualizar este contrato, porque si llegara a suceder algún tipo de situación y ustedes se encuentran de forma irregular, cabe la posibilidad de que esa situación pueda llegar a poner tropiezos en el procedimiento de cuál se llegare a tratar. Entonces, el actualizar el contrato manifestando estas nuevas situaciones de pago, estas nuevas situaciones obviamente de obligaciones hacia otras personas, nos va a apoyar a estar obviamente en regla. Y por lo tanto, cuando suceda que el contrato termine, usted pueda tener a una parte obviamente clara a quien poder recurrir o solicitar cierta situación que, regresando de un corte comercial, vamos a platicar para finalizar con el tema del día de hoy. Carla presenta música y mucha diversión desde la isla de Cozumel. No te pierdas, Carla presenta. Estado de los estados, donde la información de cada entidad se concentra. La noticia se vuelve de dominio público y el debate se concentra en buscar la verdad. Estado de los estados. La necesidad de estar bien informado con Lilia Arellano. Todos los sábados 9 de la mañana. Ya estamos de vuelta en el bloque final de su programa Espacio Jurídico. Le recuerdo el correo por el cual usted nos puede igual contactar, es espaciojurídico@tucanal10.com. A través de ese medio, recuerde que usted nos puede platicar en qué consiste esa duda jurídica que usted tiene y nosotros le vamos a dar contestación a través de la misma vía. Y bien, estamos hablando para todas aquellas personas que nos están sintonizando, es el tema del arrendamiento, pero la actualización del mismo cuando se trata de un tema de que fallece el arrendador y obviamente existen aquella masa hereditaria que puede solicitar, pues bueno, ya sea también la actualización o la devolución del predio. Bueno, les comento. Ya que conocemos que hay una manifestación de voluntades por las partes en donde están de acuerdo en dar una ocupación y por supuesto de recibir por otro lado una contraprestación, el Código Civil en el título o en el capítulo, en este caso, del arrendamiento, nos manifiesta claramente
que una vez que fenezca el plazo por el cual se contrató o el que se pactó, si el arrendatario cuenta, obviamente, con un historial impecable en donde siempre ha cumplido con el pago de las rentas y no le está llevando a cabo ningún acto diverso al cual se haya plasmado en el contrato, puede llegar a solicitar, obviamente, el hecho de que se quede ocupando en el mismo contexto, hablo en arrendamiento, que se siga ocupando en el mismo contexto por un plazo de tiempo igual al que obviamente se plasmó en el contrato. En pocas palabras, pues bueno, si se plasmó por 2 años, tiene derecho a 2 años más aquel arrendatario que haya sido obviamente cumplido durante todo el periodo que se haya realizado. Entonces, bien, para el caso específico que nos piden nuestros televidentes, una vez que se actualicen ese contrato y transcurran esos 6 meses y termine el contrato, tiene derecho a poder, en este caso, solicitarle de forma extrajudicial a el arrendador, que está siendo en este caso representado por el albacea, solicitarle esos 2 años más. En caso de que le comenten que no es así, que no es la voluntad, en este caso, de otorgar esos 2 años más, entonces puede contar con una acción, obviamente civil, para poder solicitarle a la autoridad se le respete el derecho que se encuentra en el articulado del Código Civil y entonces la autoridad sea quien determine a través de todos los medios de probanza que van a ofrecer las partes, quien determine el hecho de si sí o si no va a poder continuar en la ocupación y claro es así, bajo el pago de esa contraprestación plasmada. También es importante el conocer que por parte del arrendador tiene derecho para poder, en este caso, incrementar hasta un porcentaje más el monto de la renta. No quiere decir que el pago va a continuar siendo el mismo. Ahora, mucha gente podría estar pensando, pero si renunciamos al derecho que se tiene y se manifestó ahí que no es él quien tiene la voluntad, sino quien tiene la voluntad para determinar eso es el arrendador, pues bueno, simplemente hay que ir a enfocarnos a la interpretación que manifiesta el código, en este caso, para poder llegar a determinar cuál es la situación. Y la situación es muy clara. La persona, en este caso, el arrendatario, si es un arrendatario incumplido, no hay la forma de poder, obviamente, otorgarle esos 2 años más. Pero si se trata de un arrendatario que es cumplido, entonces, por ley, se le tiene que, en este caso, apoyar con ese tiempo extra que obviamente tiene como derecho para poder seguir ocupando. Y en caso, ya para finalizar, en caso de que se dé esta situación en donde no hubo la necesidad de tener que hacer un procedimiento judicial para que se le respeten los otros 2 años y sí ya estén de acuerdo en prorrogar obviamente el tiempo del contrato y en ese lapso de tiempo ya se termina la situación del juicio, ya sea testamentario o bien intestamentario, y ya se tiene quién es, en este caso, el propietario, entonces hay que hacer una nueva actualización del contrato, en donde ya ahora se va a determinar quién es el propietario, y como ya se sabe quién es el propietario, a esa persona se le va a realizar el pago de la renta. Hay que realizar un contrato nuevo en donde se manifiesten los antecedentes y por supuesto se pueda continuar con ese contrato, pero ahora ya con el nuevo propietario. En caso de que el propietario cuente con algún tipo de representante, en este caso algún apoderado, este apoderado va a poder llevar a cabo el contrato, en este caso la actualización del contrato, obviamente a nombre del propietario. En caso
de que sean varios propietarios, porque así se puede dar la situación en donde tengan una copropiedad ese inmueble, entonces hay que firmar ya sea con un representante de los copropietarios o bien, en caso de que no cuenten con algún representante, va a ser un contrato un poquito más complejo en el caso de que van a tener que firmar todos los copropietarios y también, pues bueno, se le va a tener que depositar a cada uno. Sin embargo, en una situación de este tipo, siempre lo recomendable es que uno sea el representante de los demás para que a ese uno sea quien se le pague la renta y por supuesto después llevan a cabo su trámite de, obviamente, de división de dineros. Ya que de lo contrario, si por alguna situación que sí se puede llegar a dar, que no se pongan de acuerdo los copropietarios y usted tenga que realizarle el pago, pues ni modos a cada uno, pues con la finalidad de que usted no tenga una problemática con esa gente, lo mejor es llevar a cabo el trámite de esa forma. Y vamos a dar el último punto de prevención. Vamos a suponer que el caso en donde no le quisieron dar la prórroga, en el tiempo que usted está tramitando, obviamente, ese procedimiento para que se le reconozcan esos 2 años, usted puede llevar a cabo unas consignaciones de dinero, obviamente, ante los juzgados, con la finalidad de que esos dineros sean posteriormente notificados para que puedan ir a recogerlos a los juzgados. Y con esa forma usted cumple en tiempo y en forma, por supuesto, también el pago de la renta del mes que le corresponde. Bien, señor televidente, ya tiene la asesoría sobre este tema en específico del arrendamiento, por supuesto en una problemática en donde el arrendador fallece, pero subsisten los herederos y que por supuesto hay que llevar a cabo una serie de actualizaciones de contrato con la finalidad de encontrarse en regla y poder continuar teniendo una ocupación pacífica y por supuesto cumplida con el pago de la contraprestación de la renta. Bien, esto fue todo por el día de hoy. Les recuerdo, mi nombre es Eduardo Romero Angulo, soy tu abogado de confianza y los invito a que nos sigan sintonizando todos los lunes, miércoles y viernes de 9 a 9:30 de la mañana aquí por Canal 10, la televisión que va contigo. Mucho éxito y hasta luego.